año que, si bien no es que terminando el 31 de diciembre y pasando el primero, como que vayan a cambiar todas las cosas y todo vaya a ser diferente, pero sin duda es un momento de reflexión, es un momento en el que consideramos situaciones en nuestras vidas y consideramos lo que algunos llaman propósitos de año nuevo, ¿no? Que si ahora sí hacer ejercicio, solamente terminando de partir la rosca, ahora sí nos ponemos a dieta, y bueno, propósitos que pueden estar y ser, y bueno, muchas veces estos propósitos a mediados de febrero ya se nos olvidaron, ¿no? Y cuando hacemos el recuento a fin de año, pues nos damos cuenta que esos propósitos no sirvieron de mucho, no hemos hecho gran cosa al respecto, pero bueno, podemos pensar quizá no tanto en propósitos de año nuevo, sino lo que algunos llaman resoluciones. Yo estoy resuelto a tener una actitud diferente ante tal cosa, estoy resuelto a hacer, ¿no? De mi vida, no sé, podemos pensar en diferentes tipos de resoluciones que podemos tomar. Pero lo que sí quisiera que hoy pudiéramos reflexionar y pensar, ¿no? Que no podemos seguir viviendo una vida normal. Nuestro camino, nuestro caminar en el Señor no puede ser igual, dice la Biblia, y lo vamos a considerar más adelante, que la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. No podemos pensar en ser los mismos que fuimos ayer, antier, el año pasado, hace 5 años, sino que nuestra vida, si bien no es perfecta, va en aumento, va creciendo. Y muchas veces ese crecimiento nosotros lo delegamos a alguien más, ¿no? Alguien más es el responsable de que mi vida espiritual esté en este vacío, que mi vida espiritual siga siendo la misma. Y podemos responsabilizar a mi esposa, a mi esposo, al liderazgo en la iglesia. No sé, podemos darle esa responsabilidad a alguien más. Pero sin duda, el responsable de nuestra vida espiritual somos nosotros mismos. No estoy quitando o haciendo a un lado la responsabilidad que Dios le ha dado al liderazgo espiritual, ¿no? Sin duda el liderazgo espiritual tiene una responsabilidad en ese sentido, pero de mi vida espiritual, quien es responsable soy yo. Nadie más, ni mi esposa es responsable de mi vida espiritual, ni mis líderes, ni lo que pase en el mundo. El único responsable de mi vida espiritual soy yo. Muchas veces pedimos ser avivados, ¿no? Y le pedimos al Señor: avívame, Señor, avívame, y yo quiero, Señor, que tú me avives. Pero como vamos a darnos cuenta hoy y vamos a estudiar hoy, el ser avivados nos corresponde a nosotros. El ser avivados depende mucho de las resoluciones que nosotros hemos tomado o debemos tomar de acuerdo a nuestra vida espiritual, ¿no? Abre tu Biblia, por favor, en la segunda carta a Timoteo, y vamos a leer desde el verso 3 al 9. Segunda carta a Timoteo, del verso 3 al 9. Recuerda, Timoteo hablando un mensaje a su amigo, a su discípulo. Timoteo, alguien que había compartido muchas cosas, ya había escrito una primera carta relacionada mucho con la iglesia de Éfeso, y ahora escribe a Timoteo en una situación un tanto diferente, una situación complicada para el apóstol Pablo. El apóstol Pablo en este momento estaba solo, abandonado, en una cárcel, ¿no?
pero le escribe algo importante. Algunos llaman a Segunda de Timoteo como el testamento de Pablo, ¿no? Como si fuera prácticamente de sus últimas palabras, ¿no? Registradas. Y bueno, dice así, Segunda de Timoteo 1, versículo del 3 al 9. Dice: doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Por favor, inclina tu rostro y vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra y te pedimos que ella, Señor, hoy sea efectiva en nuestros corazones, Señor, eficiente para rescatarnos, Señor, para salvar al que necesite salvación, Dios, y particularmente hoy, Señor, para sacarnos, si es que alguno de nosotros estamos en el letargo, un tanto dormidos o esperando a que las cosas pasen, esperando a que alguien más haga las cosas por nosotros, esas cosas, Señor, que tú, Señor, nos has pedido que hagamos, Dios, nosotros. Ponemos este tiempo delante de ti, Señor, y que esa palabra pueda transformar nuestras vidas, Señor, y que hoy podamos salir, Dios, con una resolución con respecto a nuestra vida espiritual. Padre, gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. ¿No? Timoteo había dado evidencias importantes, grandes en cuanto a su fe. No podemos decir que Timoteo haya sido alguien quizá flojo o alguien que se dudara de su salvación. El mismo apóstol Pablo le había mencionado en la primera carta, le había dicho verdadero hijo en la fe. Pablo sabía quién era Timoteo y le llamaba verdadero hijo en la fe. Pablo decía de Timoteo que su fe era una fe no fingida, ¿no? Imagínate que Pablo pudiera decir de alguien que su fe no era fingida, ¿no? Pablo, con todo lo que él conocía, con toda su experiencia, con su relación con el Señor, el decir tu fe no es fingida. O sea, podemos saber que Timoteo era un hijo de Dios, ¿no? Tanto que también Pablo le había delegado la responsabilidad en la iglesia de Éfeso, etcétera, ¿no? Y yo me imagino al apóstol Pablo pudiendo decir de mí, ¿no? O a alguien, ¿no? Pudiendo decir de mí, tu fe no fingida, verdadero hijo en la fe, ¿no? ¿Cuántos podrán decir de nosotros? ¿Cuántos podrán decir de ti que eres un verdadero hijo en la fe y que tu fe es una fe no fingida? Pues el apóstol Pablo lo decía de Timoteo, y de Timoteo habían dado incluso, como ya leímos, testimonio su madre y su abuela, ¿no? Habían dado testimonio de quién era él incluso antes de ser amigo o cercano a Pablo, ¿no? Timoteo había dado testimonio, ¿no? Tanto de que, repito, su abuela y su madre, las personas que vivían con él, daban también testimonio de sus buenas obras, de su rectitud y de su fe. Pero con todo, el apóstol Pablo le da un consejo, y bueno, vamos a ver que más que un consejo es un imperativo, ¿no? Dice el verso 6 que ya leíamos, 2 Timoteo 1:6, dice: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Repito,
El apóstol Pablo había dicho, tu fe no es fingida, tu abuela y bueno, dice el versículo 5, trayendo a la memoria de la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y yo estoy seguro que en ti también. ¿No? Pablo, repito, está diciendo, yo estoy seguro que en ti habita una fe que no es fingida. Por lo cual, ya que tu fe es una fe no fingida y que hay testimonio y que has recibido la palabra de Dios, por eso, dice aquí el verso 6, por lo cual te aconsejo, ¿no? Esta palabra aconsejar tiene un sentido, como ya decía, mucho más amplio que solamente dar un consejo. Esta palabra significa amonestar, ¿no? Es como una llamada de atención. Te estoy llamando la atención, te estoy amonestando, estoy llamando, te estoy recordando algo en cuanto a tus responsabilidades, ¿no? Algo que tal vez no estás haciendo de la mejor manera, ¿no? No es como si tu jefe te dijera un recordatorio, ¿no? De tienes que hacer tal cosa, ¿no? Tienes que hacer, te recuerdo que tienes que entregar tal cosa. Es más allá que ese simple recordatorio. Esta palabra te aconsejo tiene que ver como recordar para advertir. No es cuando tu jefe te recuerda nada más, oye, te recuerdo que tienes que hacer tal, sino es cuando te dice, te recuerdo que no has hecho tal cosa, ¿no? Es algo relacionado a una amonestación. El apóstol Pablo está sacándole la tarjeta amarilla a Timoteo, ¿no? El antecedente es que Timoteo era un verdadero hijo en la fe. El antecedente es que Timoteo se había esforzado, que había trabajado. En la primera carta, Pablo le había dicho a Timoteo, como te rogué que te quedases en Éfeso. Y finalmente obedece a Timoteo y se queda en Éfeso y está en Éfeso y está trabajando y haciendo, pero con todo y su fe no fingida, el apóstol Pablo le hace una advertencia. Trae a su memoria algo con este toque, vamos a decir, de advertencia, ¿no? Como cuando el jefe te llama la atención por algo que no has hecho de la mejor manera, ¿no? Diferente, repito, un recordatorio normal a un recordatorio con una llamada de atención. No solo debemos pensar que tenemos el don, no solo debemos pensar que tenemos salvación. Debemos pensar y hoy debemos tener claro que hay algo más que hacer. Hay algo más que hacer, hay algo que debemos nosotros hacer con esta salvación que tenemos y como resultado de la salvación que el Señor nos ha dado. Y hoy es un recordatorio a todos nosotros, ¿no? Una tarjeta amarilla que el Señor nos saca, un recordatorio con advertencia, ¿no? Una amonestación. El Señor trae a nuestra memoria algo. ¿Cuál es el consejo que le da o cuál es la advertencia que el apóstol Pablo le da a Timoteo? Dice el verso 6, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don, que avives el fuego del don. Podemos ver entonces que no le está diciendo yo voy a avivar tu fuego. Pablo no le está diciendo yo voy a hacer todo lo necesario como tu líder o como tu pastor para que tu fuego sea avivado. No. Tampoco le está diciendo pídele a Dios que tu fuego sea avivado. ¿Qué le está diciendo Pablo a Timoteo? Yo te amonesto a que avives el fuego del don que hay en ti. Yo te recuerdo como una advertencia que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Esta palabra avivar quiere decir encender de nuevo, algo que podría estar apagado o que se está apagando, ¿no? Si has estado en una fogata, por ejemplo, ¿no? Hay veces que la fogata está a todo lo que da, pero llega un momento en el que empieza a menguar, ¿no? Y que ese fuego empieza a apagarse, ¿no? ¿Y qué hacemos? ¿No? Ponemos
más material, más madera, para que se avive, para que se reviva este fuego. Si bien probablemente no es algo que se esté apagando, pero sí es algo que corre el riesgo de apagarse. Es algo que corre el riesgo de apagarse. No estamos hablando de la salvación. La salvación es por gracia y nosotros no nos estamos esforzando por ser salvos o por ser más salvos. Esa es una obra que Dios ya completó en nosotros. Está hablando de un don que Pablo le ha dado a Timoteo a través de su autoridad y un mandato de esa autoridad delegada de el apóstol Pablo a su discípulo Timoteo. Repito, no depende de Pablo. Era responsabilidad ¿de quién? De Timoteo. Que ese fuego no fuera a apagarse, a extinguirse y de mantenerlo vivo. ¿A qué se refiere avivar el fuego del don que hay en ti? John MacArthur lo traduce o lo interpreta de esta manera y dice una capacitación espiritual del creyente. ¿A qué se refiere el fuego del don que hay en ti? De acuerdo a John MacArthur, él dice que es la capacitación espiritual del creyente. Tu capacitación espiritual no es responsabilidad de nadie más, sino tuya. Mi capacitación espiritual no es responsabilidad de nadie más, sino mía. Cada uno es responsable. No podemos decirle, yo no estoy haciendo esto porque mi líder, yo no estoy haciendo esto, yo no estoy capacitado espiritualmente porque mi esposa, porque mi esposo, porque mis hijos. No, ¿sabes qué? Esa es responsabilidad personal. Otra vez, no estoy hablando de la salvación es por gracia. Pero sí es un llamado de atención que Pablo le hace a Timoteo con respecto a su capacitación espiritual. La NTV dice así: por esta razón te recuerdo que avives el fuego del don espiritual que Dios te dio cuando te impuse mis manos. Un don espiritual que le fue transmitido a Timoteo de parte de Dios con la autoridad del apóstol Pablo, pero, es dado por Dios a través de la autoridad del liderazgo, pero una responsabilidad del apóstol de Timoteo de mantenerlo vivo. Muchas personas, muchos comentaristas comentan con respecto a Timoteo algunas cosas. Por ejemplo, que Timoteo podía ser alguien tímido, ¿no? Un tanto apocado, ¿no? Y con cierta razón, ¿no? Él es puesto en Éfeso, donde dice que había muchos maestros de la ley y gente que con mucha experiencia, y entonces de pronto Timoteo, muy joven, es puesto en esa posición, ¿no? Entonces imagínate maestros, ¿no? que creen saber mucho, y Pablo le dice a Timoteo: yo te pongo y te ruego que te quedes en Éfeso para que a esos maestros ancianos muy experimentados tú les exijas, ¿no? Les pidas, ¿no? Que no pongan atención a fábulas ni genealogías interminables, ¿no? Sino que les enseñes, que los exhortes. ¿Te imaginas un joven teniendo que exhortar y llamar la atención a gente mayor, ¿no? Entonces Timoteo de pronto se sentía, y sumado a su carácter, ¿no? Se sentía un tanto apocado, un tanto tímido, ¿no? Un tanto, digamos, no con la autoridad, etcétera, etcétera, ¿no? Por eso es que Pablo en muchos lugares, en la primera carta y en su segunda carta, Pablo le insiste a Timoteo que su actitud sea una, que sea más audaz,
que no se haga menos, ¿no? Que nadie tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo. Lo que ya leíamos, porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder. Mucho del mensaje de Pablo a Timoteo va en ese sentido, ¿no? Debido a la responsabilidad que Timoteo había asumido, pero también un tanto al carácter de Timoteo, ¿no? Y justo lo que necesitaba escuchar Timoteo era ese llamado a no hacer apocado, sino más bien a tener que levantarse, ¿no? Tal vez su carácter, ¿no? Tal vez no era tan tímido o tan apocado, pero su responsabilidad implicaba que él fuera más audaz, ¿no? Que él se levantara con mayor fuerza, que él tuviera en cuenta el llamado que Dios le había dado, al liderazgo en el que Dios lo había puesto, ¿no? Y así nosotros, es importante que podamos reconocer el llamado que Dios nos ha dado, que podamos reconocer que el Señor nos ha dado un lugar en el cual tenemos influencia, ya sea sobre nuestra esposa, sobre nuestros hijos, alrededor de nosotros, etcétera. Debemos entender la responsabilidad en la cual el Señor nos ha puesto. Básicamente este es un llamado a la no pasividad, a la no pasividad, a no solamente estar viendo y dejar que pasen las cosas, que alguien más haga las cosas, ¿no? A veces pasamos como pueblo de Dios viendo lo que hacen los grandes hombres de Dios, o viendo lo que hacen bien, o incluso solamente notando lo que hacen mal, las cosas que se hacen mal en la iglesia, las cosas que hacen bien o mal otras personas, y solamente estamos como observadores. Debemos entender que el llamado de Pablo a Timoteo es a no ser pasivo, a no ser solamente un espectador, sino a ser alguien que haga que las cosas pasen. Dice un comentarista: algunos están esperando pasivamente que Dios los use, pero Dios está esperando a que levanten sus dones, a que aviven sus dones, ¿no? Para que Él los use. Algunos están esperando una nueva y dramática unción de Dios, y Dios está esperando que aviven lo que ya Dios les ha dado, ¿no? A veces esperamos que Dios haga, o que Dios muestre, que Dios me avive, lo que decía al principio, ¿no? Pero el Señor en el Evangelio y con el Evangelio nos ha dado lo necesario para que nosotros nos levantemos, para que nosotros hagamos. No necesitamos más. Lo único que necesitamos es voltear al Evangelio para saber la responsabilidad que tenemos de ese mensaje, expandirlo, demostrar con mi vida el Evangelio. Y repito, eso no lo tiene que hacer nadie más en nuestras vidas, eso es responsabilidad de nosotros. La invitación hoy es a que tomes responsabilidad de tu vida espiritual. Repito, no estoy haciendo a un lado la responsabilidad que sí tienen los pastores, que sí tienen el liderazgo, pero más bien estoy hablando de la responsabilidad de como hijos de Dios tenemos cada uno de nosotros. Otra vez, la responsabilidad de tu vida espiritual es tuya, es tuya. Tu crecimiento, tu relación. O sea, porque no está el pastor o el líder espiritual, no está a las 6 de la mañana en tu casa diciéndote ponte a orar, ¿no? O ponte a leer la Biblia. Eso es responsabilidad tuya. Nadie más lo va a hacer, ¿no? O de vivir una vida en santidad, pues no puede estar tu líder espiritual persiguiéndote cada minuto de tu día para ver cuál es tu comportamiento. Esa es responsabilidad tuya. Esa es responsabilidad mía, esa es una responsabilidad personal. Segunda de Timoteo 1:7
dice así, ya lo leíamos, 2 Timoteo 1:7, dice, porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Otras versiones traducen espíritu de cobardía como Dios no nos ha dado un espíritu de temor y timidez. Dios no nos ha dado un espíritu de temor y timidez, sino de poder, de amor. Y esta cuestión del dominio propio, otras versiones lo traducen como autodisciplina. Autodisciplina. El que yo discipline mi cuerpo. La vida espiritual, a veces nosotros estamos esperando, como decía este comentarista, ¿no? Una unción súper especial, una unción nueva, ¿no? Para yo entonces levantarme y hacer. Dios ya te dio un espíritu que no es de temor, que no es de timidez, que no es de cobardía, sino Dios ya te dio un espíritu de dominio propio o de autodisciplina. O sea, ¿qué necesitas en tu vida? Disciplinarte en cuanto a tu vida espiritual. Que nos disciplinemos, ¿no? Y repito, yo a mis hijas, pues yo tengo que disciplinarlas y enseñarlas en disciplina. Y disciplina no solo quiero decir la llamada de atención o el golpe, ¿no? o la nalgada, ¿no? La disciplina tiene que ver con una formación, ¿no? Ellas tienen que ser formadas en respeto, etc. Pero a ti como adulto, ¿no? Esa disciplina te la pones tú, ¿no? Porque repito, no va a haber nadie más. A veces esperamos y nos comportamos como niños, ¿no? Para que alguien más me lleve a leer la Biblia, que alguien más. ¿Sabes que Dios ya te dio ese espíritu? Ve por favor a primera carta a los Corintios 9:24. Te voy a leer la NTV. Primera a los Corintios 9:24. Y dice así, verso 24, ¿no se dan cuenta de que en una carrera todos corren, pero solo una persona se lleva el premio? Así que corran para ganar, dice la NTV. Muchos están corriendo, pero tu manera de correr no debe ser, pues sí, son un montón, y pues unos, ¿sabes qué? Un hijo de Dios corre para ganar, ¿no? Verso 25. Todos los atletas se entrenan con disciplina. Lo hacen para ganar un premio que se desvanecerá, pero nosotros lo hacemos para un premio eterno. Me parece que este año es un año en que se van a jugar Juegos Olímpicos, ¿no? Si tú entrevistas a alguien que o platicas con alguien, con un deportista que participa, te vas a dar cuenta de la disciplina en la que ellos viven, ¿no? A la hora que se levantan, ¿no? No están así de que, hoy no quiero ir a entrenar, ¿no? Ellos se levantan a entrenar. Yo he visto a gente entrenar bajo la lluvia, ¿no? La lluvia no le impide hacerlo, ¿no? El frío no le impide, ¿no? Una alimentación correcta, ¿no? O sea, no así de otro cachito de rosca, ¿no? Ellos saben que tienen que cuidar su cuerpo. Bueno, ahorita sí, la rosca está bien. Pero ellos saben que tienen que cuidar su tiempo, su esfuerzo, su disciplina. ¿Qué hacen? En cuanto a, decíamos, mi capacitación espiritual, ¿no? A veces, pues hace frío, pues hoy no voy a la iglesia, ¿no? Hoy no estudio, pues híjole, ayer la desvelada estuvo buena, pues hoy no leo la Biblia, ¿no? Esa disciplina, hermano, es responsabilidad tuya. Si los atletas lo hacen, mucha gente lo hace
para cosas que se van a desvanecer. Mucha gente. Yo como músico conozco a un montón de personas perseverantes que no iban al cine, que no se iban a pasear con sus amigos, ¿no? Porque sabían que tenían que estudiar, porque sabían que tenían que trabajar, porque sabían que no tenían que perder clases. No estaban así de, hoy toca clase de solfeo, qué flojera. Estaban, hoy toca clase, voy porque tengo que aprender, ¿no? Así un hijo de Dios. Esos músicos, esos atletas, lo hacen por cosas que se van a desvanecer, ¿no? Pero dice más adelante, verso 26, por eso yo corro cada paso con propósito, no solo doy golpes al aire. Y dice el verso 27, disciplino mi cuerpo como lo hace el atleta, lo entreno para que haga lo que debe hacer. De lo contrario, temo que después de predicarles a otros, yo mismo quede descalificado. ¿Qué hacía el apóstol Pablo? Disciplino mi cuerpo, ¿no? La Reina Valera dice, golpeo mi cuerpo. ¿Por qué dice golpeo mi cuerpo? Porque es algo que a tu cuerpo no le va a gustar, ¿no? Tu cuerpo es violentado con la disciplina, ¿no? Hace algunos años, meses, yo corría todas las mañanas, ¿no? No sé, digo, Fer está allá y él es un profesional y siempre que hablo de esto, me da pena con Fer, ¿no? Pero honestamente, levantarme y pararme y el frío e ir a correr y los primeros kilómetros, yo no, Fer seguramente sí, yo no los disfrutaba. Qué horror, yo quisiera estar en mi cama. Ya pasando ciertos kilómetros, ya bueno, pues ya como que agarras la onda y ya terminas bien, ¿no? Pero no era algo que yo disfrutara, honestamente, ¿no? Me costaba mucho trabajo hacerlo, ¿no? La disciplina al momento no es causa de gozo, sino de tristeza, pero trae un fruto. La disciplina, hermano, al principio no te va a gustar, pero el apóstol Pablo decía, golpeo mi cuerpo. O sea, mi cuerpo no va a mandar, mi cuerpo no manda. Disciplino mi cuerpo, me disciplino a mí mismo. Necesitamos, hermano, para esto, carácter. Carácter. Necesitamos formar carácter en nosotros, ¿no? Para leer la Biblia, ¿no? Yo les he contado, ¿no? Tengo una aplicación que me recuerda y me dice, hora de leer tu Biblia, ¿no? Yo así de, ay, y con los ojos así, ni veo, ¿no? Pero, ¿te ha pasado? Disciplino, mi cuerpo no va a mandar, ¿no? Mi cuerpo no va a mandar. Dice la Nueva Biblia Viva, esta versión dice, más bien como atleta, someto mi cuerpo y lo trato con rigor. Someto mi cuerpo y lo trato con rigor. Nuestro cuerpo no va a mandar, hermano. Tenemos una lucha contra la carne, pero Dios no nos ha dado un espíritu de temor y timidez, sino más bien un espíritu de disciplina, de autodisciplina, de dominio propio. De dominio propio. Observa lo que dice el verso 23, 1 Corintios 9:23. Dice, y esto hago por causa del evangelio, para hacerme copartícipe de él. ¿Por qué disciplinaba su cuerpo el apóstol Pablo? Por causa del evangelio, ¿no? En la NTV, 1 Corintios 9:23 dice, hago lo que sea para difundir la buena noticia y participar de sus bendiciones. Otra vez, hago lo que sea para difundir la buena noticia. Disciplino mi cuerpo, trabajo. ¿Cuál es mi fin? No ganarme una medalla, no ganarme el cuadro de honor, sino la causa de Cristo, el evangelio, y también ser, dice aquí la NTV, participar de sus bendiciones. ¿Cuántos no participamos de las bendiciones de vivir una vida plena en Cristo?
porque no estamos dispuestos a disciplinarnos. Y venimos, hermano, ore por mí, ¿no? Oramos por ti. No sé, por favor, síguete acercando, oramos. Pero hermano, si tú no oras toda la semana, ¿qué te digo? Creemos que alguien va a llegar, me pone las manos y voy a salir y mi problema arreglado, ¿no? Quiero que se arregle mi matrimonio. Que ahí, hermano, ven, platicamos y vemos lo que dice la Biblia y hacemos y nos esforzamos. Pero hermano, si tú no te disciplinas en tu matrimonio, ¿no? Por más que alguien llegue y haga, ¿no? Pablo le había dicho, el don que hay en ti por imposición de manos. Pero le dijo, aviva el fuego tú, ¿no? Ok, yo te di el don, ok, yo con mi autoridad, ¿no? Etcétera. Pero el que necesita hacer las cosas, hermanos, somos nosotros. Nadie más es responsable. Y decía el apóstol Pablo, para difundir la buena noticia y para ser partícipe de sus bendiciones. Hermano, cuántas bendiciones se nos han escapado de las manos por nuestra falta de disciplina en las cosas espirituales. Regresa por favor a 2 de Timoteo. Esta palabra avivar el fuego, ya vimos el significado, algunas cosas, pero unas versiones dicen al avivar el fuego es agitarlo, agita, ¿no? O sea, lo decíamos, un llamado a la no pasividad. Enciende de nuevo, mantén el fuego, ¿no? Y el diccionario Vine, un diccionario bíblico o de las palabras griegas en la Biblia, define avivar de esta manera. Dice, el fuego del don de Dios es algo capaz de extinguirse por negligencia. Lo dice el diccionario Vine. El fuego del don de Dios es algo capaz de extinguirse por negligencia. Nuestra negligencia nos ha llevado a que ese fuego no esté vivo. ¿Sabes qué, hermano? Híjole, va a sonar muy fuerte, pero que tu fuego no esté vivo no es responsabilidad de tu hermano de al lado. No es responsabilidad de tu líder. Que tu fuego no esté vivo, hermano, es por tu negligencia. Por nuestra negligencia, dijo el otro, ¿no? Y lo dice el diccionario. 2 Timoteo 1, versículo 8, verso 8. Dice, por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. El llamado es a participar de las aflicciones. ¿Cuánto le tememos a la aflicción, no? ¿Cuánto le tememos a la aflicción? Pero la Biblia nos llama a ser partícipes de las aflicciones y de no avergonzarnos, levantarnos. Ya leíamos, exhorta a tiempo y fuera de tiempo. Dios no nos dio ese espíritu de temor y timidez. Un llamado, decíamos, a ser audaces, porque la audacia es importante. Porque sin esa audacia no podemos cumplir o avivar ese llamado de Dios en nuestras vidas. Nuestro propósito es más que esforzarnos para ganar dinero o sentirnos cómodos o para usar las bendiciones que el Señor nos ha dado, sino esa audacia es para tocar al pueblo de Dios, para tocar a los que no conocen del Señor. Decíamos la semana pasada, mi esfuerzo y mi sufrimiento y mi trabajo tiene que ver o influye en alguien más. No solo es para nosotros, es para nuestros hijos. Cuando estudiábamos Nehemías, él decía, ¿no? ¿Te acuerdas? Esta lucha, este trabajo
Esta audacia es por ti, por tu esposa, por tus hijos, por los tuyos. ¿No? Se influye en algo más. No solo se trata de nosotros, es por los tuyos. ¿Qué tanto estás luchando ahora? No solo por ti. ¿Qué tanto estamos luchando por aquellos que el Señor ha puesto al lado de nosotros? El miedo y la timidez nos impiden usar estos dones que Dios nos ha dado, influyendo también en los demás. Ve por favor a Proverbios 4:18. Proverbios 4:18 dice así: mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. La NTV lo traduce así: el camino de los justos es como la primera luz del amanecer, que brilla cada vez más hasta que el día alcanza todo su esplendor. La vida de aquellos discípulos del Señor, la vida de aquellos a quienes Dios ha justificado, ¿sabes qué, hermano? Tiene que brillar cada vez más. Cada vez más debe sacar más brillo tu vida, más luz tu vida. A veces parece que nos vamos como que de regreso, ¿no? La vida de un hijo de Dios no quiere decir que alguien se convierte y al otro día ya está el día en todo su esplendor. No, va creciendo. Pero hermano, va creciendo. Tiene que ir creciendo. Y si bien el Señor y el proceso de santificación tiene que ver con la obra de Cristo y lo que el Señor hace en nuestras vidas, pero hermano, nosotros también, y lo vamos a ver más adelante, el esfuerzo que tenemos que hacer hasta que el día sea perfecto, hasta que el día llega a su madurez. Proverbios, Proverbios 4, versos 5 y 7. Ahí mismo en Proverbios 4. Ahora el verso 5 dice así. Pasajes antes de esto, de que va en aumento hasta que el día es perfecto, dice: adquiere sabiduría, adquiere inteligencia, no te olvides ni te apartes de las razones de mi boca, no las dejes y ella te guardará, ámala y te conservará. Sabiduría ante todo, adquiere sabiduría, y sobre tus posesiones adquiere inteligencia. Retén el consejo, no lo dejes, guárdalo, porque esto es tu vida. Adquiere sabiduría, adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. Muchos de aquí, pues, así como que, lo digo por mí, así como que sabio, pues no. Inteligente, pues como que. Pero el llamado de Proverbios es: adquiere inteligencia, adquiere sabiduría. ¿No la tienes? Bueno, Santiago dice: si tienes falta de sabiduría, pídele a Dios, el cual da a todos sin medida, ¿no? Pero pida con fe, etcétera, ¿no? Nos falta sabiduría, pídela a Dios. Pero aquí dice: adquiérela, ¿no? Adquiérela. En cuanto a tu inteligencia, tal vez como tú, como yo, pues no nacimos tan vivillos, ¿no? Necesitamos adquirir inteligencia. Adquiere inteligencia. ¿Cuánto has hecho para ser más inteligente hoy más que ayer? ¿Cuánto te has esforzado tú? ¿No? Regresa, por favor. Ve a 2 Timoteo, ahora verso 2, 15. 2 Timoteo 2:15. En ese mismo contexto, el apóstol Pablo, ahora a Timoteo, en el versos después de lo que estamos leyendo, dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene
de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Procura. Esta palabra procura, la NTV lo traduce como esfuérzate, esfuérzate, ¿no? Otra versión lo traduce, la Nueva Biblia lo traduce como haz todo lo posible. Esfuérzate diligentemente para presentarse delante de Dios aprobado. No es para ser salvos. Acuérdate, la salvación es por gracia y no podemos hacer nada para ser salvos. Es una obra de gracia dada por Dios. Pero aquí ahora Pablo le dice a Timoteo, haz todo lo posible por presentarte a Dios aprobado. ¿Te das cuenta que después de la salvación y de la obra de Cristo entramos nosotros? Esforzándonos, trabajándonos, procurando, haciendo todo lo posible, siendo perseverantes, persistentes hasta lograr una meta. Segunda Timoteo 2:15, la NTV dice así: esfuérzate para poder presentarte delante de Dios y recibir su aprobación. Sé un buen obrero, alguien que no tiene de qué avergonzarse y que explica correctamente la palabra de verdad. Que explica correctamente la palabra de verdad. En la Reina Valera leíamos que usa bien la palabra de verdad. La Biblia King James, una versión en inglés de la Biblia, dice así: estudia para exhibirte, ¿no? Y no se trata de exhibirte para que tú luzcas. El llamado es: estudia la palabra de Dios. Procura presentarte delante de Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse. ¿Cómo hago eso? Que estudia la palabra de verdad, que sabe enseñar, que sabe explicar la Biblia. Salmo 19, Salmo 119, ¿no? Dice la Biblia, ahí en esos salmos, que nos podemos volver en sabios y ser incluso más sabios que nuestros maestros, estudiando y estando pegados a la palabra de nuestro Dios. ¿Cuál es un buen comienzo para adquirir inteligencia y ser sabios y procurar presentarme como obrero que no tiene que avergonzarse? ¿Cuál es un buen inicio para avivar el fuego del don de Dios que Dios ha puesto en nosotros? Estudia la Biblia, lee la Biblia cada día, cada día. Y haz formas busca formas de presionarte a leer la Biblia. Yo te digo, yo tengo una aplicación que me recuerda, ¿no? Y está bien que tal vez no te gusta tanto la expresión rendición de cuentas, pero está bien que rindas cuentas a alguien. Oye, leí esto y el Señor me habló esto. Oye, leí esto. No como que a alguien tengo que decirle, sino, ¿sabes qué? Esa es una herramienta útil para ti. No útil para el que le estás diciendo, oye, leí esto, ¿no? ¿Sabes qué? A quien le estás diciendo, leí esto, pues es lo mismo, ¿no? O sea, a él, ¿qué le beneficia que tú hayas leído la Biblia, ¿no? Al que le beneficia, hermano, es a ti. Y hermano, no tiene que venir alguien a decirte, oye, lee la Biblia y me dices qué leíste. Digo, si alguien lo hace, está bien, ¿no? Pero es algo personal. Ve con alguien y dile, oye, voy a leer la Biblia y me comprometo a decirte lo que estoy leyendo y lo que Dios me ha hablado. Como una herramienta, como una herramienta. Haz todo lo posible. Estudia para exhibirte, decíamos, ¿no? Alguien que sabe usar la palabra de Dios, alguien que lee la palabra de Dios, ¿no? Es importante, nos urge como iglesia, como la iglesia de Cristo. Tantas ideas, tantas cosas que ves en la televisión, tantas cosas que le están enseñando a tus hijos. Así que, hermano,
nos urge que aprendamos la Biblia. Nos urge saber hablar la palabra de verdad. Hermano, no se lo delegues a alguien. Por supuesto, los que estamos aquí adelante tenemos que aprender y ser diligentes para estudiar y presentar lo que la Biblia dice. Pero hermano, no le delegues a alguien más lo que están aprendiendo tus hijos sobre Dios. Esa es responsabilidad tuya y mía. No le delegues a alguien más tu crecimiento espiritual, hermano. Esa es responsabilidad tuya y mía. Ve por favor a la primera carta a los Corintios 15. Por cuestión de tiempo ya no leeremos más. Dice el verso 10, primero los Corintios 15, 10. Lo hemos mencionado algunas veces. El apóstol Pablo se siente un poco, y lo explica aquí, como que llegó tarde, ¿no? Se presentó a Cefas, se presentó a Pedro, se presentó a todos, y luego dice, pero a mí como un abortivo, ¿no? Como un bebé fuera de tiempo, dice una versión. O sea, todos llegaron antes que yo, en otras palabras dice, ¿no? El apóstol Pablo. Todos llegaron, o sea, Pedro llegó antes que yo, Juan antes que yo, y yo llegué fuera de tiempo, ¿no? Digo, obviamente sabemos que Dios lo llamó justo en el tiempo que tenía que ser llamado Pablo. Pero Pablo se sentía un poco así. Todos llegaron antes que yo. Pero Pablo no dijo así como que, bueno, todos llegaron antes, pues entonces, pues que ellos lo hagan, pues que ellos estudien, pues que ellos, ¿no? Veo a alguien más aventajado que yo y no, pues ellos, ¿no? ¿Qué dijo Pablo? Dice el verso 10. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Pablo vio a alguien más aventajado. Pablo vio a alguien que llegó antes que él. ¿Y qué hizo? Pues trabajo más que ellos para llegar. Me esfuerzo más que todos. ¿Cuál es nuestra actitud ante los que vemos más aventajados? Un hijo de Dios se esfuerza, hermano. Se esfuerza. Pablo no dijo, pues Jesús que no me habló antes a mí, ¿no? Pues Jesús que no hizo. No, se hizo responsable de su vida espiritual y dijo, me esfuerzo más que todos. Romanos 13, versículo 11, dice. Romanos 13, verso 11 y 12. Romanos 13, 11 y 12 dice, y esto, conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Hermano, debemos saber algo, es hora de levantarnos del sueño. Tal vez si has estado medio adormilado estos últimos años, tal vez. Hermano, es hora. Ahora es cuando. Levántate. Dile a tu hermano que tienes ahí al lado, es hora de levantarnos del sueño. Díselo, por favor, voltea con él y dile, es hora de levantarnos del sueño. Y buenas noticias, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. El tiempo, hermanos, se está acercando. Nuestra salvación cada vez está más cercana. Hermanos, el Señor viene pronto. Maranata. Por eso es importante que despertemos del sueño. Hoy más que nunca tenemos que ser una iglesia viva, renovada, responsable de nuestra vida espiritual, ¿no? Haciendo lo que el Señor nos ha dicho que hagamos. Versículo 12, Romanos 13, 12. La noche está avanzada y se acerca el día.
La noche está avanzada. ¿Te das cuenta? O sea, aún de madrugada. Yo me acuerdo que cuando era niño siempre vivimos muy lejos de la escuela y eso. Nos despertábamos a las 4:30 de la mañana todos los días para ir a la escuela. 4:30. Y siempre salíamos y era madrugada, ¿no? Siempre salíamos. La noche está avanzada, pero en ese momento es el momento de levantarte. Hoy está avanzada la noche. Es de madrugada, hermanos, son las 4:30 de la mañana. Es hora que te levantes. Es hora que nos levantemos, ¿no? La noche está avanzada y se acerca el día. ¿Cómo le hago? Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Hermano, hoy es cuando. Hermano, levantémonos. No dejemos que las cosas pasen. Hermano, Dios va a hacer su obra contigo y sin ti. Dios va a hacer su obra y va a cumplir su propósito conmigo, y si yo no quiero, sin mí. El momento se está acercando, hermano. Levántate. Tomemos como iglesia esa resolución de año nuevo, de abrir la palabra de Dios todos los días, de enfocarme en eso, y de dejar de estar pensando en nosotros mismos, de empezar a trabajar y vestirnos, dice aquí, de las armas de luz. Por último, Mateo 11, verso 12. Dice así, Mateo 11, verso 12 dice: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre, ¿qué dice? Violencia. ¿Y los qué? Violentos lo arrebatan. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. No los pasivos. No los que nada más están quejando de lo que el otro está haciendo mal. ¿Sabes quién arrebata el reino de los cielos que acabamos de leer? Los violentos, los que avivan su fuego, los que son audaces. Esas almas valientes se apoderan del reino de los cielos. No de manera pasiva, no de manera tímida. No alguien que teme. Repongámonos del temor, hermanos. Reponte del temor. Probablemente has vivido cosas que han infundido temor, ¿no?, a tu vida. Repongámonos pronto de esas cosas y levantémonos. La noche está avanzada. El reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Voy a terminar con una frase de Spurgeon con respecto a este texto. Dice: con frecuencia las quejas y las sorpresas son expresadas por personas que nunca han encontrado una bendición sobre nada de lo que han intentado hacer al servicio de Dios. En otras palabras, Spurgeon está diciendo ahí, quejas expresadas por personas que no se han encontrado satisfechas en su servicio a Dios. Sigue diciendo, pone un ejemplo Spurgeon y dice: he sido profesor de la escuela dominical durante años, dice uno, y nunca he visto a ninguna de mis niñas o niños convertidos. Y se desalienta. Llevo tantos años trabajando y no hay convertido ni uno de los niños. Me llevo esforzando tanto tiempo y no veo el aparente fruto, ¿no? Y están desanimados. Pero sigue diciendo Spurgeon, ¿no? No. Y la razón más probable es que nunca hayas sido violento
al respecto. O sea, tomemos responsabilidad, dice Spurgeon. Lo más probable es que nunca haya sido violento al respecto. Nunca ha sido obligado por el Espíritu Divino a decir que los convertidos deberían ser. Y ninguna piedra debería dejar de girar hasta que lo fueran. Nunca ha sido llevado por el Espíritu a tal pasión que ha dicho: no puedo vivir a menos que Dios me bendiga. ¿Te acuerdas? No puedo vivir, no voy a seguir si Dios no me bendice. Pone este ejemplo, ¿no? Spurgeon. He sido maestro de escuela dominical y nadie se ha convertido, ¿no? Y llevo años, ¿no? Pero dice, el problema ha sido que nunca ha sido violento en ese sentido. Y dice, más bien hay que decir: no puedo vivir a menos que Dios me bendiga. No puedo existir a menos que vea a algunos de estos niños salvados. Entonces, cayendo de rodillas en la agonía de la oración y poniendo después tu confianza con la misma intensidad hacia el cielo, nunca te habrás decepcionado, porque los violentos lo toman por la fuerza. Okay. Ninguno de los niños se ha convertido. ¿Qué tanta violencia, qué tanta pasión, qué tanto has hecho tú para que se conviertan? ¿Con qué vehemencia te has esforzado y trabajado para que esos niños sean convertidos? Veía una película hace unos días de un hombre que se da cuenta, de un hombre cristiano, que se da en cuenta que en algún país africano, no recuerdo el país, se da cuenta que los niños son robados, secuestrados de sus familias, y aparte de ser abusados y maltratados, los venden, ¿no? Y los sacan de su país de origen vendidos, ¿no? Es un hombre cristiano y se da cuenta de eso, ¿no? Y él dice, no es posible que nadie haga algo, ¿no? Y él va y se esfuerza y rescata a los niños y les habla del Señor y los pone su vida, compra armas, ¿no? Para liberar a los niños que están siendo esclavizados y golpeados y vendidos y extraídos de sus casas, ¿no? Y expone su misma vida. Y hasta hoy muchos niños han sido librados, ¿no? Porque Dios ha usado a este hombre que no ha amado más su vida que a Dios, ¿no? Exponiendo su vida para que otros sean salvos. Si este hombre hoy puede decir, he salvado a miles de niños de la muerte. Se ha esforzado porque las cosas pasen. Este ejemplo que ponía Spurgeon, ¿no? ¿Cuánto nos hemos esforzado para que estos niños sean salvos? ¿Cuánto te has esforzado porque tus hijos sean salvos? No solamente agarrándolos a bibliazos, ¿no? No solamente agarrando a tus hijos a bibliazos y diciéndole lo que es correcto y lo que es incorrecto. ¿Cuánto tiempo hemos pasado de rodillas en la madrugada por nuestros hijos? Por tu esposa, por tu esposo. Hermano, mi esposa, no agarra la onda y eso. A ver, ¿cuánto tiempo? ¿Qué tal tu violencia? Obviamente no hacia tu esposa. ¿Qué tal tu violencia para arrebatar a tu esposa de las garras del maligno? Con esfuerzo, con trabajo. Eso, hermano, no lo vamos a hacer dormidos. Tenemos que despertar. Porque la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Vengamos hoy con la resolución de no dejar que las cosas pasen, de avivar el fuego del don que Dios ya puso en ti y en mí, trabajándonos, esforzando, porque las cosas allá afuera están bien mal, hermano, bien mal. Nuestros jóvenes están siendo atacados, lastimados, lo que ven en los medios. Las mujeres están siendo atacadas, humilladas. Los hombres están siendo humillados o bajados.
Hermano, la iglesia del Señor necesitamos levantarnos, prepararnos en la palabra del Señor y hacer discípulos. Eso no es responsabilidad de unos cuantos. Eso, hermano, es responsabilidad de cada uno de los que estamos aquí. Levantémonos del sueño. Inclina tu rostro y vamos a orar. Bendito Padre, gracias por tu palabra, Dios. Gracias porque tú, Señor, estás con nosotros y nos has dado a tu Espíritu, Señor, para que cumplamos el llamado que tú nos has hecho, Señor, para estar en esta tierra, Dios. Hemos visto que el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan, Señor. Y con la autoridad y la potestad que tu Hijo Jesús ha tenido y tiene, Señor, después de su resurrección en esta tierra, Padre, y con el llamado que Jesús hizo en esa autoridad para que vayamos y hagamos discípulos, Señor. Sabiendo que el mismo Espíritu que levantó a Jesucristo de los muertos es el que habita en nosotros. Que en teoría no hay nada diferente en Pablo, en Juan, en Timoteo. Ese mismo Espíritu es el que habita hoy en medio de nosotros en la iglesia, que es el Espíritu que levantó a Jesús de los muertos. Señor, permítenos levantarnos de este letargo, levantarnos, Señor, de estar dormidos, Señor, y luchar, Señor, prepararme, esforzarme en tu palabra, Señor, para que mis hijos escuchen de ti, para que mi esposa escuche de ti, para que mi esposo escuche, Señor, quién eres tú y lo que haces, Señor, para que toda esa gente que se está perdiendo, Señor, pueda escuchar de nosotros quién eres tú, Señor. No esperar a que alguien más les predique, Señor, sino yo levantarme e ir y predicar el evangelio, Señor. Permítenos, Señor, vestirnos de esas armas de luz, Señor, porque la noche ya está entrada, Señor, y necesitamos, Señor, ser avivados, Señor, golpeando nuestro cuerpo, disciplinando nuestro cuerpo, sometiendo nuestro cuerpo a la disciplina que trae fruto de paz y de justicia a todos aquellos que son entrenados en esta disciplina, Padre. Permite, Señor, que los días que faltan para que este año termine, cumpla cada uno de ellos su propósito, Señor. Y nosotros, no solamente viendo que alguien más haga las cosas, sino nosotros esforzándonos valientemente porque las cosas pasen, Padre. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mi hermano, que el Señor te bendiga.